El capitalismo, un sistema socioeconómico con el fin de establecer una sociedad donde los medios de producción se puedan vender dependiendo de la oferta y demanda en la sociedad, donde las empresas puedan tener privacidad y donde el individuo también pueda tener propiedad privada. Veamos un poco del capitalismo y cómo llegó a existir y la raíz de este sistema económico que la mayoría de los países han llegado a adoptar en nuestros tiempos. Desde que el humano existe, ha tenido la tendencia de vender sus bienes en el mercado, como en las civilizaciones antiguas, o como en la Europa medieval, donde existió el feudalismo, como ven aquí, donde había la realeza, y luego bajaba la pirámide desde arriba hasta abajo, hasta llegar con los de la base de la pirámide, que eran los obreros, la clase baja. Esta estructura piramidal que ven aquí, que llegó a existir en el feudalismo de Europa, viene mucho más atrás que esto. En Egipto, esto primordialmente fueron los egipcios los que llegaron con su estructura piramidal a ponerlo de esta forma, esta estructura de jerarquía, desde el faraón, oficiales del gobierno, soldados, escribas, hasta llegar hasta los esclavos, que es la parte de abajo. Esta estructura así llegó a estarse por mucho tiempo en la antigua Egipto y en otros lugares del mundo también, la estructura piramidal. Cuando llegó a Europa, como en Inglaterra y en toda Europa, esta misma estructura también existió, lo de arriba hasta abajo. Por ejemplo, como en la sociedad de la Baja Edad Media en Europa, como pueden ver aquí, desde el castillo, donde vivían los duques, marqueses, condes, caballeros, desde el monasterio, como los burgueses, que eran los banqueros, comerciantes, estudiantes, y los campesinos. Esta estructura del feudalismo vivió por muchos años en Europa. Aquí les dejaré que vean un poco esta estructura. Hasta que, bueno, como dice este inglés Adam Smith, dijo él que el humano siempre ha tenido la tendencia de hacer treques, de hacer cambios e intercambios con sus bienes. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que Europa cambió de esta estructura del feudalismo a llegar a existir en el sistema capitalista? Fueron varios factores que cambiaron la Europa del feudalismo al capitalismo de la industria, de la revolución industrial. Veamos un poco, miren. Fue el papel que llegó a suplementar el dinero, la urbanización, donde se llegó a concentrar más el mercado con la urbanización, las cruzadas que cuando interrumpieron a Europa se trajeron nuevas ideas del este, del Medio Oriente, donde surgieron nuevas ideas del mercado y de del nacimiento de naciones que llegaron a facilitar un poco, llegaron a facilitar el mercado y también se pudo permitir facilidad en el mercado de Europa. Y la era de la exploración, donde los poderes europeos como Francia, Inglaterra, Holanda, España, llegó a existir la oferta y demanda de muy alto nivel con el oro y todos los textiles que existían. Pero donde realmente surgió la idea de la necesidad del capitalismo y el nacimiento de todo eso fue en la revolución industrial
en Inglaterra del siglo XIX. Cuando Inglaterra, que fue el país donde ahí surgió la Revolución Industrial, como la ciudad de Manchester, ahí se puede ver la ciudad de Manchester, el skyline de Manchester, donde fue considerada la cuna de la Revolución Industrial. Y aquí se puede ver la ciudad de Manchester, donde le decían la ciudad del algodón, ya que era la ciudad principal del textil. Ahí empezó a surgir la industria. Ahora, hablemos un poco de las cosas malas y las cosas buenas del capitalismo. Lo malo es que después de la Revolución Industrial se empezaron a crear como una pirámide, como pueden ver, esa misma estructura desde que viene desde los tiempos egipcios. Empezó a existir el monopolio o la jerarquía de nobles y llegó hasta abajo. Esta foto que pueden ver aquí es una crítica del sistema capitalista, donde se le notaba como injusticia. Otra cosa negativa que empezó a surgir después de la Revolución Industrial fue la oferta y demanda de trabajadores, o en otras palabras, de esclavos, que en este caso los poderes europeos fueron a adquirir la raza negra para poder explotarlos en países como Brasil, para los portugueses, los ingleses también participaron en esto. Fue, yo diría que lo más negativo del sistema capitalista, ya que había una oferta y demanda para la esclavitud, para poder trabajar para los textiles, para el algodón y para todas esas cosas. Se vendían esclavos, había una alta oferta y demanda de esclavos. Así que aquí está un punto negativo del capitalismo. Otro fue que llegó a existir el monopolio. Empezaron a existir personas que aglomeraron mucho poder, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Andrew Carnegie, que fue el magnate del acero, Cornelius Vanderbilt, que fue el magnate del transporte de los barcos y del ferrocarril, Rockefeller, magnate del petróleo, Thomas Edison, que fue el magnate de la electricidad, JP Morgan, magnate banquero, y Henry Ford, magnate automovilístico. Estas personas se consideraban las cabecillas del sistema capitalista y empezaron a surgir muchas injusticias, empezaron a salir uniones laborales para contraatacar el sistema capitalista, ya que era considerado un sistema muy opresivo en cuestión de que los que tenían el poder solamente eran los magnates, y empezaron a surgir nuevas uniones y pidiendo más justicia. Y con el tiempo sí llegó a hacerse justicia, llegaron a existir uniones. Ahora lleguemos a la parte positiva del capitalismo. Aquí pueden ver la pirámide. Como hoy en día, esta es una compañía, todas las compañías tienen la misma estructura. Desde arriba, directores, administradores, supervisores y jefes y empleados. Como pueden ver aquí, una pirámide jerárquica típica. Entonces, una sociedad capitalista lleva este tipo de estructuras. Haz de cuenta que una compañía es una pirámide y hay muchas pirámides. Todo esto deriva de la misma estructura piramidal que les había explicado. Aquí está, ¿no? Desde los tiempos antiguos hasta hoy en día. Lo bueno del capitalismo es que como existió el mercado libre, llegó a que la gente inteligente, la gente que le interesaba la tecnología, la gente innovadora, empezó a agarrar nuevas ideas, y con esto surgió la tecnología, y con esto llegó a existir el internet, gracias al mercado libre, llegó a existir las redes sociales, donde ahora vivimos en un mundo donde la comunicación está más cerca que nunca. Y el mundo llegó a globalizarse
con todo tipo de compañías. Las tecnologías han llegado a acercar más el mundo, y hoy en día la mayoría de los países han adoptado este sistema capitalista, donde se puede vender las cosas dependiendo de la oferta y demanda. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.